en este parón o en este final de temporada hemos vivido lo que ya sabemos, ¿no? La primera convocatoria de Marcelo Bielsa y su primer paso por los banquillos de la selección de Uruguay en 2 partidos que han sido contra Nicaragua, contra Cuba, que ya los hemos analizado en el canal, pero que quería aprovechar para charlar un poco de la visión de conjunto, ¿no? Ya hemos explicado la estructura táctica, ya hemos explicado que si el delantero, que si el interior, el mediocentro, todas estas certezas y dudas que vamos teniendo un poco según se va avanzando en la preparación de Marcelo Bielsa de cara a septiembre, y ha llegado el momento de dar una valoración, una serie de conclusiones de pros y contras de lo que me deja en el plano positivo y en el negativo. Yo creo que Bielsa ha empezado un trabajo y como todos, como seguro que te ha pasado a ti y me ha pasado a mí muchas veces, cuando empiezas el primer día de trabajo es un día duro, tienes que entender dónde está todo, tienes que saber cómo se hacen las cosas, no suelen ser primeros contactos o primeras impresiones positivas, esa es la verdad. Entonces creo que Bielsa necesita tiempo. Tiempo es algo que en el fútbol no existe, pero es algo que necesita Marcelo Bielsa para llevar a cabo su proyecto. Pero si vemos lo que ha ido pasando, creo que de momento la valoración es un suficiente. No es un aprobado, es algo en ese punto justo. Sí que es verdad que con su primera declaración y su primera rueda de prensa, Marcelo Bielsa compró un poco de ínterim, un poco de espacio, ¿verdad? Se puso una marca en la que de esa manera se entendía que toda la afición iba a poner un poco el freno, ¿no? A la hora de valorar qué es lo que estaba por venir. Saludar y agradecer a Andrés Mañone, que acaba de dejar una donación en un super chat. Ahora te lo agradeceré y te leeré el comentario cuando acabe un poco con la idea. Pero la verdad es que yo creo que ahora mismo, de cara al futuro, los primeros partidos no son de un 6, de un 7, están en un 5. Yo creo que los jugadores que ha convocado han dado lo que pueden dar. Algunos contarán en el futuro y otros creo que de esta manera van a señalar que no tienen todavía el nivel que necesitan como para representar a Uruguay o ser tenidos en cuenta en un posible 11 titular. Ahora bien, yo creo que la estructura es la adecuada. O sea, creo que para mí, 4-3-3 que ha construido Marcelo Bielsa o que más o menos tiene en mente, con una defensa de 4, con 2 laterales profundos, un pivote defensivo, un interior más cortito, otro más largo y luego 2 extremos y un delantero, creo que es lo adecuado y me parece que para lo que es Uruguay y para lo que pone normalmente sobre el terreno de juego puede ser una opción adecuada. Me parece que es un reparto de espacios muy interesante. ¿Qué me deja a mí? Bueno, cuando tú formas un 4-3-3, lo que tienes que tener en la cabeza es que el principal talón de Aquiles de esa estructura táctica es la ocupación del área. Es lo más difícil de hacer con ese 4-3-3. Vas a poder tener control en el medio, si tienes una buena defensa de 4 vas a estar más o menos bien parado. No son además posiciones o roles demasiado extraños para determinado tipo de jugador, pero necesitas que o bien los extremos o bien los interiores sean capaces de entrar al área, pero de manera constante, de percutir, de pisar, de tirar. Necesitas mucho de eso. Y sobre todo en el partido contra Cuba, yo creo que lo que hemos visto va en esa dirección, pero no es exactamente eso. Hemos visto un equipo que tenía serios problemas para conectar el mediocentro con los interiores, con los extremos, y esa fase le ha costado mucho. No fue tan así en el partido contra Nicaragua porque fue Salazar el que jugó ahí y eso se nota mucho, la jerarquía en los interiores es un salto de calidad total, pero yo creo que esta estructura que ha probado en 2 partidos debe ser por lo menos la base sobre la que construir. Sería para mí sorprendente que en los primeros partidos del clasificatorio para la Copa del Mundo no viéramos algo parecido. Ahora, sí que me deja la sensación de que el formato que ha escogido, la bolsa de jugadores que tiene Marcelo Bielsa,
tiene unos saltos de calidad muy interesantes. Yo sí que veo que esa diferencia la va a tener que paliar y que de momento, por el inicio, me parece que, insisto, las conclusiones tienen que ser de un suficiente, o sea, no porque el canal se llame La locura de Bielsa vamos a decir que está todo perfecto, vamos a tirar fuegos artificiales y nos vamos a limitar a ello. No, 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 aquí las cosas que se hagan bien se dirán, las cosas que para mí, bajo mi punto de vista, no se hagan bien, también se dirán, porque creo que ese es mi papel y que es constructivo que lo hagamos de esa manera, pero me interesa mucho pensar en cómo va a ser el futuro con esa estructura táctica. En el futuro iremos trayendo vídeos, vamos a desarrollar ese concepto, vamos a explicar exactamente, ahora que sabemos que esta es la estructura de Bielsa, qué va a necesitar o qué rol necesita ocupar cada jugador en esta formación y, por supuesto, qué jugadores son más ideales para uno u otro puesto. Pero en lo referente a esta convocatoria, para mí lo más importante que debemos señalar es que es una primera toma de contacto. No he visto a Bielsa para nada contento, pero para nada contento. No es un entrenador de señalar demasiado o de rajar en una rueda de prensa, pero sí que entre líneas se puede entender que quizá él estaba esperando una actuación de mayor nivel o de mayor solvencia de jugadores clave contra selecciones que, con todos los respetos, no son Uruguay, no tienen el mismo nivel y yo creo, no lo baso en cuanto a la diferencia en el número de goles. O sea, a mí un 4-0, un 5-0 contra Cuba no me cambia la ecuación. Yo creo que esto va de pensar en el conjunto, de pensar en cómo se tiene que formar todo y ver si los automatismos, lo que decíamos en el directo de la semana pasada, verdaderamente han funcionado o no han funcionado. Yo creo que esa es la clave. Después, la apuesta que ha tenido por reubicar jugadores, por ejemplo, cuando se lesionó Lemos, poner al Puma Rodríguez como central y meter a Varela, yo la he querido leer como un punto de no hacer debutar a ninguno del Mundial Sub-20 para no crear diferencias entre ellos. Bien, es cierto que luego él mismo declaró, el propio Bielsa, que le había gustado el Puma Rodríguez como defensa central. Evidentemente yo creo que eso es un espaldarazo para Rodríguez, porque al final te ponen a jugar en una posición que no es la tuya. También, oye, sientas plaza como posible jugador que puede estar en un momento dado en esa posición, pero sí que es verdad que tenemos que entender que no es lo mismo ser defensa central, con todos mis respetos, jugando contra Cuba, que ser defensa central cuando te toque ir al Monumental, cuando tengas que ir a jugar a Brasil, en fin, es otro mundo y me parece que eso no lo tenemos que perder de vista, ¿no? Entonces, me he quedado con ganas de ver algo más, por ejemplo, de Thiago Borbas, al que creo que no le vimos un buen partido. Me he quedado con ganas de ver otro tipo de estructura, es decir, que partamos de este 4-3-3, pero que en un momento dado eso se pueda modificar, ver otro tipo de alternativas, porque todavía es muy temprano para tener totalmente clara cuál va a ser esta estructura, pero bueno, las conclusiones que yo puedo señalar o que a mí me han dejado es esto. A mí no me es suficiente con esto. Creo que hay un margen de mejora muy importante. Creo que de aquí al futuro esto se va a tener que solucionar porque la eliminatoria está aquí ya y no espera, lamentablemente no espera. Y por supuesto, cuando en el futuro se conforme la lista, vamos a ver cuáles son las conclusiones de Marcelo Bielsa. Evidentemente, él no ha salido a rueda de prensa, no ha señalado tal jugador me ha gustado más o tal jugador me ha gustado menos, pero donde en una lista empiece a meter a los que ya todos entendemos que, salvo lesión o sanción, van a formar parte de la selección uruguaya, que son Valverde, Araujo, Darwin, todos los que ya conocemos. Si hay algunos que entran en competición por un puesto, aunque sea de suplentes, y desaparecen, ya sabemos que a Bielsa no le ha gustado esa participación. Yo, por ejemplo, Rossi, pues no me ha llenado del todo el ojo, lo tengo que decir. Vi a Méndez exigido en un partido que no te puede exigir, la verdad, pero bueno, creo que estas son un poco las conclusiones. Yo, si tuviera que poner una nota, le daría un suficiente. Me parece que es muy difícil verlo de otra manera. Me encantaría charlar con vosotros y deciros Uruguay juega al fútbol de maravilla
es muy difícil porque han pasado solo 2 partidos, pero sí que es cierto que ha habido, como el propio Bielsa ha dicho, 9 días de entrenamiento, lo cual es oro puro, son oro en lingotes en el fútbol internacional, donde normalmente no tienes tiempo para hacer este tipo de entrenamientos, para habilitar, para tener a los jugadores tanto tiempo. Y bueno, sí que me dejo un poco de ganas, ¿no?, de haber visto debutar a un Randall Rodríguez, a un Boselli, pero bueno, quizá es porque estamos un poco todavía muy cerca, ¿no?, del Mundial Sub-20 y hemos visto lo que hemos visto y quizá tenemos unas ganas excesivas que no se corresponden con la realidad de estos jugadores, o como el propio Bielsa ha declarado, quizá no quería romper la jerarquía del grupo y todavía no están al nivel de los más mayores, ¿no? Estas son un poco mis sensaciones. Podéis ir comentando cuáles han sido las vuestras, lo podemos compartir, por supuesto. Un me gusta, como os digo siempre, nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir trayendo este tipo de material.